¿Sabías que en Colombia existe una reglamentación específica para volar drones? Así es, tú no puedes volar una aeronave en cualquier parte sin conocer la normativa aeronáutica. Para eso está el RAC 100. En el video del día de hoy te voy a explicar todo lo correspondiente al capítulo del RAC 100 que nos habla sobre las reglas de operación de la categoría abierta. Eso quiere decir que si tú compraste una aeronave y la quieres usar de manera recreativa o como hobby, debes observar el contenido de este video donde te voy a hablar sobre las condiciones específicas para volar dentro de la categoría abierta. Adicionalmente, si tienes alguna duda o inquietud, me la puedes dejar en la caja de comentarios y haré un próximo video respondiendo todas sus dudas e inquietudes. Así que sin más que comentar, ¡comencemos! Lo primero que debemos entender es qué significa RAC. RAC es el Reglamento Aeronáutico Colombiano, que es un conjunto de normas creados por la Aerocivil con el fin de regular y garantizar la seguridad en todas las operaciones aéreas que se realizan en Colombia, incluyendo la aviación comercial, la aviación privada y, para nuestro caso, la regulación sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas, las cuales están contenidas en el RAC 100. Ahora, ¿qué es el RAC 100? El RAC 100 regula específicamente las operaciones de los sistemas de aeronaves no tripuladas, o como coloquialmente los conocemos, nuestros drones, en Colombia, que define quién, cómo y dónde podemos volar nuestras aeronaves en el país. Establece las diferentes categorías de operación, que son la categoría abierta, la categoría específica y la categoría certificada. Para el video del día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la categoría abierta. Adicionalmente, el RAC 100 incluye los requisitos para los pilotos, las empresas o todos los entes involucrados en una operación de sistemas de aeronaves no tripuladas. ¿Cuál es el objetivo principal del RAC 100? El objetivo principal es garantizar la seguridad operacional en el espacio aéreo colombiano. Si tú tienes un dron, es muy importante que conozcas esta reglamentación. Para este caso en específico, hablaremos del capítulo D del RAC 100 que nos habla sobre las reglas de operación para la categoría abierta. A continuación voy a poner el RAC 100 de este lado y les voy a proyectar la información correspondiente a la categoría abierta. Antes de hablar del capítulo D, debemos tener unas consideraciones especiales para volar en categoría abierta, que son que nuestra aeronave no tripulada esté registrada ante la Aeronáutica Civil de Colombia. Es importante recordar que toda aeronave que pese más de 200 gramos debe ser registrada ante el ente aeronáutico. Anteriormente hice un video explicándoles paso a paso cómo realizar el registro de su aeronave no tripulada. Esto es lo primero. Lo segundo es que debemos tener en cuenta que en categoría abierta solo podrán volar aeronaves cuyo peso máximo de operación sea inferior a 25 kilogramos, exceptuando las aeronaves de aspersión y dispersión que pueden operar hasta un peso máximo de 250 kilos. Ahora sí, entramos a verificar el capítulo D. Lo primero que vamos a encontrar es un ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación nos dice que las reglas del capítulo aplicarán a toda persona natural, jurídica, pública, privada, nacional o extranjera que planee realizar vuelos o operaciones con NUAS sin fines lucrativos o comerciales. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. Luego de esto vamos a encontrar cuáles son los tipos de operación permitidos en la categoría abierta, que son la simple captura de imágenes y datos. Esto es cuando nosotros tenemos nuestra aeronave no tripulada simplemente para hacer la captura de fotos y videos con fines recreativos o de hobby o sin fines comerciales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente vamos a encontrar que nos permiten realizar aspersión y dispersión y también apoyo en calamidad pública.
Esto quiere decir que nosotros vamos a poder utilizar nuestras aeronaves no tripuladas si debemos prestar algún apoyo en una calamidad pública. Ahora, vamos a hablar sobre las condiciones de una aeronave en categoría abierta. ¿Cuáles son esas condiciones de operación? Primero, que solo se pueden efectuar operaciones en espacios aéreos no restringidos o limitados para operaciones UAS. Adicionalmente nos dicen que los vuelos no pueden superar una altura superior a 122 metros sobre el nivel del terreno. Otra condición muy importante es que en categoría abierta solo vamos a poder hacer vuelos BLOS. ¿Qué son los vuelos BLOS? Son vuelos en donde yo siempre tengo en línea de vista mi aeronave no tripulada, hasta un máximo de 750 metros. También nos dice que solo podemos realizar operaciones con nuestra aeronave no tripulada en condiciones meteorológicas visuales y en horas diurnas. Adicionalmente nos dice que podemos volar nocturno siempre y cuando nuestra aeronave no tripulada cuente con las luces correspondientes para que la podamos identificar en la noche. Otra condición especial que nos dice acá es que no podrá operarse una aeronave no tripulada a menos de 30 metros de distancia medidos horizontalmente de cualquier persona que no esté directamente asociada a la operación. Importantísimo esto, que lo tengan en cuenta dentro de las condiciones de categoría abierta. También nos dice que cuando nosotros volemos en categoría abierta en FPV, esto quiere decir que cuando usamos nuestras gafas de FPV debemos tener un observador a nuestro lado, el cual nos ayude a mantener una conciencia situacional de dónde se encuentra la aeronave, con el fin de mitigar cualquier riesgo o incidente en la operación, ya que cuando utilizamos las gafas FPV nos concentramos solamente en el vuelo de la aeronave, pero no tenemos muy bien la conciencia situacional de dónde se encuentra. Hay otro punto muy importante que nos dice que debemos consultar la información del espacio aéreo colombiano. ¿Cómo hacemos para consultar esto? Les voy a mostrar aquí rápidamente que para estos casos nosotros, antes de realizar cualquier operación en categoría abierta, debemos consultar el visor geográfico para vuelos UAS, que es una herramienta que estableció la Aeronáutica Civil, en donde nosotros vamos a poder identificar las zonas en donde podemos volar nuestras aeronaves no tripuladas. Así que les voy a mostrar. Simplemente vamos a buscar drones aerocivil e ingresamos al primer resultado que nos dice aviación no tripulada UA. Vamos a ingresar al micrositio correspondiente a la aviación no tripulada en Colombia. En este sitio web vamos a encontrar todo lo correspondiente a la normativa, los formatos, el ABC del RAC 100, vamos a encontrar un banco de preguntas de piloto UAS cuando ustedes hacen su examen, las estadísticas, vamos a encontrar qué usuarios están registrados bajo RAC 100 o bajo el apéndice 13 del RAC 91, vamos a encontrar los centros de instrucción aprobados para dictar el curso de piloto UAS, reporte, encuestas, varia información interesante sobre la aviación no tripulada en Colombia. En este caso nos vamos a dirigir al visor geográfico para vuelos UAS. Le decimos explorar. Aquí vamos a encontrar la información correspondiente a las diferentes zonas de vuelo y de no vuelo dron en el país. Es muy importante que nosotros comprendamos antes de realizar cualquier operación en categoría abierta, verifiquemos el visor geográfico. Vamos a ver partes en donde nosotros podemos realizar vuelos. Ya ahorita más adelante les voy a explicar otra información súper importante, pero pues el visor geográfico nos da a nosotros una información muy completa de dónde nosotros podemos volar nuestras aeronaves no tripuladas y en dónde no podemos volar. Por ejemplo, si yo me voy por acá para Barrancabermeja, voy a encontrar una zona roja. Es importante que tengan en cuenta que las zonas geo de DJI no es lo mismo que el visor geográfico para vuelos UAS. DJI implementó las zonas geo que ayudan un poco a la seguridad operacional de las aeronaves no tripuladas, pero la información real, verificable, que nosotros debemos identificar antes de realizar cualquier vuelo dentro de la categoría abierta se encuentra en el visor geográfico para vuelos UAS.
Aquí vamos a ver la información. Si nosotros le damos clic, vamos a encontrar la información correspondiente. Nos dice el objeto, nos dice todo, la ciudad, el designador OASI del aeropuerto, nos dice varias información, las coordenadas, también nos dice observaciones. Por ejemplo, aquí nos dice operación restringida para UAS en categoría abierta y específica en un aeropuerto y o dentro de un radio de 9 kilómetros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando les explique las limitaciones de la categoría abierta. Pero pues aquí vamos a ver la información correspondiente. De esta manera nosotros podemos consultar el visor geográfico para vuelos UAS antes de realizar cualquier operación en categoría abierta y pues no infringamos la normativa aeronáutica. Esto es muy importante que cada uno de ustedes lo tenga en cuenta. El ingreso al visor geográfico es muy sencillo. Ahora nos vamos a dirigir a la sección que nos habla de las restricciones para la operación de UAS en categoría abierta. ¿Cuáles son las restricciones de operación? O sea, ¿en dónde no puedo volar yo con mi aeronave no tripulada dentro de la categoría abierta? Nos dice que en una zona prohibida, en una zona restringida, en una zona peligrosa, en una zona de entrenamiento, en una zona de no vuelo dron, que eso es lo que nosotros identificamos en el visor geográfico UAS, si se dan cuenta. Aquí vamos a encontrar estas diferentes zonas, que son la zona restringida, la zona prohibida, la zona peligrosa. Eso lo podemos nosotros identificar en el visor geográfico para vuelos UAS. También nos dice que en un área de operación BVLOS. ¿Qué va a pasar? Cuando se realicen con operaciones BVLOS, que son aeronaves que tienen capacidades de volar a más de 3 kilómetros en adelante, se les va a otorgar una serie de corredores. Eso quiere decir que sobre estos corredores nosotros no podemos volar nuestras aeronaves no tripuladas que están dentro de la categoría abierta. También nos dice que no podemos realizar operaciones con ánimo de lucro o con fines comerciales, lo que nos decía desde el principio, desde la aplicación. No podemos realizar actividades de transporte incluyendo animales vivos. Importante, si nosotros volamos en categoría abierta no podemos hacer ninguna actividad correspondiente al transporte en una aeronave no tripulada. Tampoco podemos arrojar objetos, no podemos realizar operaciones de tipo enjambre. También vamos a encontrar algo muy importante que nos dice que no podemos operar nuestras aeronaves no tripuladas dentro de un radio de 2 kilómetros alrededor de cualquier lugar donde se encuentre el presidente de la República. Tengan muy presente esto también. Dice que no podemos volar a menos de 2 kilómetros de distancia horizontal medidos desde el perímetro de bases militares, de policía, centros penitenciarios o infraestructura crítica del país. No podemos volar cerca de un aeropuerto dentro de un radio de 9 kilómetros medidos desde el punto de referencia del aeródromo. Sin embargo, entre los 6 y los 9 kilómetros medidos desde el ARP, que es el punto de referencia del aeródromo, podemos efectuar operaciones en categoría abierta, pero la altura de vuelo no debe exceder los 200 pies o los 61 metros. Importante. No podemos realizar operaciones UAS en un radio de 9 kilómetros de un aeropuerto. O también nos dice la categoría abierta, listo, ustedes pueden volar en un radio de los 6 a los 9 kilómetros, pero a una altura máxima de 61 metros. No podemos superar esa altura de 61 metros si nosotros volamos dentro de la categoría abierta. Y por último nos dice que no podemos realizar operaciones en un helipuerto y o dentro de un radio de 3 kilómetros medidos desde el punto de referencia del helipuerto. Importantísimo, esto también lo vamos a encontrar en el visor geográfico, lo que son los aeropuertos y los helipuertos, las zonas de entrenamiento y las demás zonas que veíamos anteriormente en el visor geográfico para vuelos UAS si nosotros realizamos operaciones dentro de la categoría abierta. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para que no vayan a infringir ninguna de estas normas y pues evitarse también sanciones por parte del ente aeronáutico. Bueno, aquí nos habla de algo interesante que son las excepciones
para la operación en categoría abierta sobre personas o cerca de personas. Nos dice que ninguna persona podrá operar una aeronave no tripulada directamente sobre otra persona a menos que esta persona esté participando directamente en la operación de la aeronave no tripulada, que esta persona esté ubicada debajo de una estructura cubierta o dentro de un vehículo detenido que pueda brindar una protección razonable. Lo más importante de esto es que nosotros debemos mitigar los riesgos y así evitar incidentes o accidentes con nuestras aeronaves no tripuladas. También nos dice que la aeronave no tripulada se opere a no menos de 30 metros medidos horizontalmente respecto a esa persona. Ahora vamos a ver un tema muy interesante que dice que cuáles son los conocimientos mínimos requeridos para un operador UA en categoría abierta. Importante hacer un paréntesis y explicarles qué es un operador UA y qué es un piloto UAS. Un operador UA es aquella persona que tiene su aeronave como hobby y no ha hecho una capacitación especializada en el manejo de drones. Eso quiere decir que no ha hecho el curso de piloto UAS y que no cuenta con un certificado de idoneidad emitido por el ente aeronáutico. Este es el operador UA. Y el piloto UAS es una persona que ya realizó el curso especializado en la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas y que cuenta con su certificado de idoneidad y las adiciones correspondientes al certificado de idoneidad, que en un próximo video les hablaré un poco sobre el tema de los pilotos UAS para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son los conocimientos mínimos que debe tener un operador UA? El RAC 100 nos dice que una persona que tenga la capacidad de operar una aeronave no tripulada debe conocer como mínimo los procedimientos de operación y seguridad dispuestos por el fabricante de la aeronave no tripulada. Importantísimo. También nos dice que debe tener conocimiento de las partes o sistemas generales de la aeronave a operar y uso de sus manos. O sea que esta persona debe tener los conocimientos de cada una de las partes de la aeronave, para qué sirven, y también el conocimiento de cómo operar la aeronave desde el control remoto. También nos dice que debe tener conocimientos básicos de aeronavegabilidad aplicado a su aeronave no tripulada. Debe tener conceptos básicos sobre meteorología aeronáutica, debe tener conocimientos básicos de navegación aplicada a la operación de su aeronave no tripulada. Esto quiere decir que debe saber cómo hacer el uso de sistemas satelitales, alturas, distancias de vuelo y etc. El operador UA debe tener estos conocimientos en específico. También nos dice que conceptos básicos sobre actuaciones humanas. También dice que debe tener conocimientos sobre las distracciones en operaciones y la influencia de personas ajenas a la operación. ¿Para qué sirve todo eso? Para que la persona tenga conciencia situacional cuando opere su aeronave y no entre en pánico y pueda ocasionar un incidente o un accidente grave. Y también debe saber conceptos básicos de los cuidados y el mantenimiento de su aeronave no tripulada. Si nosotros conservamos adecuadamente nuestras aeronaves no tripuladas, vamos a minimizar bastante el riesgo en la seguridad operacional. Esto es también bien importante que lo tengan en cuenta. Aquí hay algo muy importante que nos dice que para operar nuestras aeronaves no tripuladas en categoría abierta, el operador UA no es necesario que cuente con el certificado de idoneidad como piloto UAS, pero sí es obligatorio que registre su aeronave no tripulada ante el ente aeronáutico y debe tener la etiqueta y todo lo que les explicaba en el video anterior del registro de la aeronave no tripulada. Y por último nos dice que si usted se desvía de cualquiera de estas condiciones y limitaciones, ya hace parte de la categoría específica del RAC 100. Próximamente subiré un video explicándoles todo sobre la categoría específica y pues cómo es el tema de la certificación como explotadores UAS ante el Aerocivil. Vamos a hablar de las condiciones especiales para la operación de aspersión y dispersión en categoría abierta. Como lo veíamos al principio, nosotros podemos realizar actividades de aspersión y dispersión con nuestras aeronaves no tripuladas,
pero debemos tener algo muy en cuenta, que es, primero, que la aeronave no puede superar más de los 250 kilos de peso máximo. Dice también que no podemos volar nuestras aeronaves a más de 10 metros de altura sobre la capa vegetal de nuestros cultivos, en este caso hablando de los agricultores. También nos dice que no pueden tener más de 2 aeronaves y que se realice sin fines de lucro. En estos casos, pues se pone el ejemplo de cuando un agricultor compra una aeronave no tripulada para aspersión y dispersión para utilizarla en su propio cultivo. En este caso se tomaría en cuenta como la categoría abierta, pero hay que tener algo muy importante en cuenta. Así nosotros hagamos la operación de aspersión y dispersión en categoría abierta, el piloto responsable de la operación debe tener su certificado de idoneidad como piloto UAS y debe tener la adición correspondiente a aspersión y dispersión. Es muy importante que también tengan esto en cuenta si ustedes van a realizar estas actividades dentro de la categoría abierta. Esto es una de las condiciones más importantes para volar en aspersión y dispersión en categoría abierta, que el piloto tenga su certificado de idoneidad como piloto UAS. Así que si tú haces una inversión en una aeronave no tripulada para realizar operaciones de aspersión y dispersión en tu cultivo, es muy importante, bien sea que la persona propietaria de la aeronave y que vaya a operar la aeronave en su cultivo tenga el certificado de idoneidad de piloto UAS. Esto es indispensable junto a las adiciones al certificado de idoneidad, con el fin de que, ya que son aeronaves de gran tamaño, de gran envergadura y de gran peso, la persona que opere la aeronave tenga la capacidad y la conciencia situacional de realizar una operación con una aeronave de estas características. Por eso es tan importante que el piloto sea certificado ante la Aeronáutica Civil de Colombia. Como lo veíamos anteriormente, también dentro de la página web vamos a encontrar los centros de instrucción autorizados para dictar el curso de piloto UAS. Ustedes pueden mirar en ese listado, identificar pues cuál es la mejor opción para que ustedes puedan tomar el curso de piloto UAS. Y por último vamos a encontrar las condiciones especiales para operaciones UAS en atención de calamidad pública, desastre o emergencia. Así es, nosotros podemos utilizar nuestras aeronaves no tripuladas para colaborar en las operaciones, bien sea cuando haya un desastre, cuando haya una calamidad pública, etcétera. ¿Qué es lo importante y lo que nosotros debemos tener en cuenta para nosotros poder colaborar con nuestras aeronaves no tripuladas en estos casos? Es que debemos hacer una coordinación con el PMU, que es el puesto de mando unificado. Nosotros no podemos volar nuestra aeronave no tripulada a convicción en un desastre, una calamidad, sino debemos dirigirnos al PMU y hacer las coordinaciones correspondientes con el fin de mitigar cualquier incidente, debido a que cuando se presentan calamidades o desastres y demás, también los bomberos y demás entidades que están encargadas de la atención de emergencias también tienen aeronaves no tripuladas y tienen aeronaves tripuladas. Entonces, por este caso, nosotros debemos hacer la coordinación correspondiente con ellos. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Listo. Y con esto ya terminamos el capítulo D correspondiente a las reglas de operación en categoría abierta. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta si ustedes compran una aeronave no tripulada o tienen una aeronave no tripulada y la van a usar para fines recreativos o sin ánimo de lucro y para actividades de aspersión y dispersión, siempre y cuando sigan las condiciones que nos dice el capítulo D. Recapitulando y haciendo un resumen muy rápido sobre el capítulo D, nos dice ¿cuáles son los aspectos más importantes? Primero, tener nuestra aeronave no tripulada registrada ante la Aeronáutica Civil. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que no podemos operar aeronaves no tripuladas con pesos superiores a 25 kilogramos dentro de la categoría abierta, exceptuando las de aspersión y dispersión, que no pueden operar aeronaves que tengan más de 250 kilos de peso bruto máximo operación dentro de la categoría abierta. Importantísimo el conocimiento que deben tener los pilotos, que no podemos volar a más de 120 metros de altura, que debemos consultar el visor geográfico para vuelos UAS
Entonces todas estas son las condiciones especiales para que nosotros podamos volar nuestras aeronaves no tripuladas dentro de la categoría abierta y que no tengamos ningún inconveniente o que nos puedan llegar a multar porque realizamos una operación en donde no debemos realizarla. De esta manera terminamos el video del día de hoy. Fue muy interesante identificar esas condiciones especiales que hay dentro de la categoría abierta del RAC 100. Nuevamente recordándoles que básicamente la categoría abierta es hacer nuestras operaciones sin ánimo de lucro, que son actividades recreativas o de hobby, y pues actividades de aspersión y dispersión siempre y cuando las hagan en sus mismos cultivos sin tener un lucro de la operación de la aeronave. Y por último, que también podemos utilizar nuestras aeronaves no tripuladas en apoyo a algún desastre o emergencia. Espero que les haya servido bastante esta información. Si tienen alguna duda o inquietud, no se olviden, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Y adicionalmente les recuerdo que se pueden suscribir a su canal de YouTube, en donde voy a subir una cantidad de información súper interesante sobre la operación de estas magníficas aeronaves que están revolucionando todas las industrias. Así que sin más, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego!